México. Habemos polémica, hermanas y hermanos. ¿Alguien ya vio la película de Que Viva México? ¿Alguien ya la fue a ver? Avísenme en los comentarios si alguien la fue a ver, porque la cuenta oficial de la película Que Viva México ya se fue en contra del presidente de México. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan que el presidente pues criticó al director Luis Estrada, diciendo que pues era como progre, buena ondita, clasista y racista? Esta es una película de crítica social a la que el presidente calificó como un churro. Pues la respuesta de Que Viva México es la siguiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin haber visto la película Que Viva México, la calificó como un churro. Y además calificó al director Luis Estrada, entre otros adjetivos, de progre, buena ondita, clasista y racista. Y ponen esta imagen, que es como una tarjeta de lotería, del presidente y crítico de cine. ¿Okay? Dicen, lo grave del asunto no son los adjetivos, el que se lleva se aguanta, sino que desde la presidencia de la República se llama a boicotear una película que, buena o mala, solo hace uso del derecho a la libertad de expresión que consagra la Constitución. Luego ponen una tarjeta de Luis Estrada, el churrero, ¿no? Jugando a la lotería. Pero también deja claro que todos los obstáculos que pusieron en cultura o en IMCINE, en el Instituto Mexicano de Cinematografía, o alguien de más arriba, entre pregunta, tenían la clara intención de impedir que la película se filmara ese sexenio para no incomodar al primer crítico de cine del país. Y al no haberlo podido conseguir, ahora tratan de sabotear su exhibición. Y ponen una última tarjeta de lotería, la incorrecta, con la producción de la película y sus actores. Dicen aquí, continúan con este hilo, dice, así las cosas y que viva México, cabrones. En esta última dicen, postdata, por último, un fragmento de un texto que se escribió antes de siquiera filmar la película y que está completo en, se los voy a poner, y ponen como spoiler que se equivocaron. ¿Qué es lo que dice Luis Estrada, el director al que el presidente llamó como un churrero? La película dijo que era, sí, es un churrero. Luis Estrada dice, decía Octavio Paz en su fundamental y seminal obra sobre nosotros mismos y nuestra idiosincrasia, El laberinto de la soledad, que la vida del mexicano transcurre entre la posibilidad de chingar y ser chingado. Y nunca, como en estos asiados tiempos que vivimos, su reflexión había tenido más vigencia y relevancia. Hoy, el rico se quiere chingar al pobre y viceversa. Hoy, los hombres se quieren chingar a las mujeres y viceversa. Hoy, los mestizos se quieren chingar a los indios y viceversa. Hoy, pareciera que todos nos queremos chingar los unos a los otros. ¿A qué la chingada? ¿Cuánta chingadera? Pero si a Octavio Paz le hubiera tocado vivir en nuestro tiempo, tal vez nunca habría agotado su lista de confrontaciones, pues tendría que haber incluido todas las otras guerras que vivimos a diario en el México contemporáneo. Una guerra entre liberales y conservadores. Una guerra entre los supuestos buenos y malos. Una guerra entre la mafia del poder y el pueblo bueno. Una guerra entre los pueblos originarios y los invasores. Una guerra entre los chairos y los fifís. Una guerra entre los de arriba y los de abajo. Una guerra en la que no están conmigo y están contra mí. Uf, México convertido en el país de las 1001 guerras. ¿Por qué en México? Desafortunadamente, llevamos años, si no es que siglos, viviendo una confrontación tras otra. Guerras de todos contra todos. Guerras para ver quién es más chingón. Guerras para ver quién es capaz de chingarse a todos los demás. Guerras en la que el que esté libre de culpa, que chingue a su madre, cabrones. Pero estos nuevos tiempos de la mano y la complicidad de las redes sociales y las nuevas tecnologías han agravado hasta el hartazgo estas confrontaciones y enfrentamientos. Y estos son tiempos de intolerancia, tiempos de polarización y de racismo, tiempos, insisto, del que no está conmigo está contra mí, tiempo del que me ves, hijo de la chingada, a la primera provocación.
Y no puede dejar de sorprendernos y sobre todo preocuparnos que la llegada de la tan anhelada transición a la democracia, de la que después de muchos años por fin disfrutamos, en lugar de ayudarnos a entendernos mejor, haya exacerbado nuestras diferencias y generado más odios y rencores entre nosotros de los que ya de por sí teníamos. Y por ningún motivo se puede justificar esta intolerancia, pero en un país en el que las tremendas desigualdades sociales, la brutal e injusta distribución de la riqueza, la corrupción generalizada, la impunidad rampante y sobre todo el clasismo, el machismo y el racismo renovados se han enquistado como parte de nuestras vidas y de nuestra cotidianidad. Tampoco es de sorprender que nos veamos más como enemigos y rivales que como compañeros de viaje en el mismo barco. Para bien o para mal, este universo de confrontaciones no es privativo de México. Hoy el mundo, por muy diferentes razones, vuelve a convulsionarse a diestra y siniestra, y el péndulo de la historia pareciera volver a encender las praderas reclamando mayor igualdad y justicia social. A la par que, desgraciadamente, florecen preocupantes signos de intolerancia y hartazgo en regímenes plagados de populismo y neofascismo por doquier. Pero estos tiempos de sectarismo e intransigencia globales, como a casi todo, en México le hemos dado nuestro sello muy particular, nuestra siempre misteriosa y compleja idiosincrasia, que grandes mentes trataron de explicar como desde el ensayo. Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Roger Bartra y Alfonso Reyes. O desde la literatura y la poesía. Juan Rulfo, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Bruno Taben y Jorge Ibargüengoitia. O en la pintura, en la que la mexicanidad y el nacionalismo fueron siempre temas fundamentales de Rivera, Orozco y Siqueiros, y de manera destacada recientemente Daniel Lezama. Sin dejar al lado los más feroces críticos de nuestra identidad nacional, los caricaturistas, que desde su asombrosa capacidad de síntesis han sido nuestros mejores y más perversos retratistas. Posada, García Cabral, Abel Quesada, Naranjo, Rius, Helio Flores y nuestros malévolos contemporáneos, Hernández, El Fisgón y Helguera. Desafortunadamente, para el cine mexicano, pareciera ser que nuestra idiosincrasia, como muchos otros temas, es un tabú, y a excepción de algunos grandes y notables ejemplos como los de Buñuel con Los Olvidados y El Ángel Exterminador, Luis Alcoriza con Mecánica Nacional o Juan Ibáñez con Los Caifanes, pareciera que nuestra cinematografía, cuando abordamos el tema de nuestra idiosincrasia, hemos preferido retratarnos como pobres pero honrados, jodidos pero contentos, borrachos pero cariñosos, feos pero no tanto, corruptos pero no más poquito, racistas pero de buenos sentimientos, etc. Retratarnos sí, pero siempre con dejo de condescendencia, paternalismo y autocomplacencia. ¿Qué vio México? Es una ácida fábula social y una venenosa sátira política, un esperpento con mucho humor negro que con un espejo desalmado nos muestra y nos retrata a todos, pero no en un tono realista o naturalista, sino con la distorsión que dan la parodia, la farsa, el realismo mágico y la caricatura, porque terrible sería que el mundo y el país que la película retrata fueran verdad. Un lugar sin nadie que se salve o se redima, un lugar donde sea difícil adivinar quién es peor, si el envidioso, el avaro, el corrupto, el chantajista, el traidor, el ratero, el cómplice o el asesino, o peor aún, el pariente y el vecino. Porque las reglas de la sátira no solo permiten un universo así de irreverente y provocador, sino que lo exigen. Y vayan algunos notables ejemplos del cine mundial para ilustrarlos. ¿Quiénes son los buenos en Sucios, Feos y Malos de Ettore Scola? ¿Quiénes son los héroes en Los Monstruos de Dino Risi? ¿O quiénes se redimen en Underground o Tiempo de Gitanos de Emir Kusturica? ¿Quién es bienvenido en Mr. Marshall o El Verdugo de García Berlanga? ¿Quiénes se salvan en El Gran Carnaval de Billy Wilder o El Camino del Tabaco de John Ford? La respuesta es nadie. Todas ellas sátiras y obras maestras sobre la maldad, la envidia y la avaricia, que utilizan el humor negro y la crítica social para reflexionar sobre su momento, sus problemáticas y sus conflictos, que a pesar del tiempo y la distancia que nos separan de ellas, son muy similares a los nuestros. Y en este mural de decenas de personajes deliberadamente estereotipados, que es la película, y en el que cada uno de ellos representa algo más que a sí mismo, que Viva México pretende convertirse en un microcosmos, una alegoría o metáfora de todo un país representado como un gran y caricaturesco fresco, en el que están cuestionados nuestros valores, nuestros anhelos, nuestras nobles instituciones y grandes íconos culturales, pero también nuestra música popular, nuestra sabrosa comida y nuestro gastado folclore.
todo enmarcado en este pequeño infierno personal al que todos pertenecemos y que todos, para bien o para mal, tenemos y padecemos, la familia. Porque ya lo dijo Tolstoy, y la película lo parafrasea, todas las familias felices, si es que existen, se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su propia manera. Que Viva México es una película muy ambiciosa, no solo por su temática y su épica duración, son 189 minutos, tampoco por su numeroso y espectacular reparto y sus grandes valores de producción, sino por el complicado y laborioso que fue reproducir dos mundos radicalmente opuestos y enfrentados. Un mundo casi monocromático que pareciera haberse quedado detenido en el tiempo y que nos ubica imaginariamente a mediados del siglo pasado, que representa nuestras historias, atavismos y traiciones, y otro, muy brillante y colorido, el de un México moderno, desarrollado y aspiracional, el México de los clasistas y arrogantes fifís, porque a pesar de no ser una película realista, todo en ella, desde los decorados al vestuario, desde las caracterizaciones de los actores a la música e iluminación, debió ser verosímil y auténtico, pero diseñado y construido y elaborado especialmente para la película. Pero lo tal vez más interesante de lo que viene en Que Viva México será la reacción de sus muy diversos espectadores, de los actores de la vida pública y sobre todo de la clase política, porque si como país por fin logramos consolidar un nuevo régimen que se presume democrático y progresista, la tolerancia a la crítica y el respeto irrestricto a la libertad de expresión deberían ser el sello que los distinga de los gobiernos anteriores, porque en estos tiempos en que la corrección política se ha convertido en una especie de santa inquisición, una película en la que sus héroes son retratados como clasistas, racistas, misóginos, avaros, intolerantes, machistas, homofóbicos, arribistas y corruptos, por decirlo menos, son un gran reto y una provocación para la tolerancia de todos. Y esta película aspira a ser una prueba de fuego de ello. Y ya por último y por no dejar, que viva México, cabrones. Luis Estrada. Eso es lo que dice Luis Estrada. Al final, en su cuenta de Twitter dicen que se equivocaron. No entiendo a qué se refiere con que se equivocaron. Quizás se equivocaron a que ellos esperaban que el presidente reaccionara de forma distinta, que no criticara o que no dijera nada. Creo que Luis Estrada se ha enfrentado mucho a eso. Hoy prácticamente insinúa que desde IMCINE y desde Cultura intentaron que esta película no se produjera, que no lograra ver la luz del sol, que hubo retrasos, que fue muy laborioso conseguir todos los permisos y que pudieran avanzar con la construcción de la película, pero eso lo insinúa, ¿no? Porque da a entender en sus tweets que pues no, ellos ahora entienden que los obstáculos que vivieron por IMCINE y demás pudieran tener la clara intención de impedir que la película la firmaran en esta administración, pero que lograran pasar esos obstáculos. Y después se enojan o se enoja porque el presidente realizó una crítica. Yo creo que esperaban que no dijeran nada. Insisto, Luis Estrada en varias películas en las que ha estado detrás de crítica social también, pues creo que esperaba que aplicaran lo mismo. Los presidentes se quedaban callados. Pero es que también es la primera vez que tenemos un presidente que opina de todo. Es la primera, es que es neta. Antes Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, ellos, ¿qué esperaba? ¿Qué esperanzas que dijeran algo? Solamente iban a ruedas de prensa calculadas y si no mandaban a un vocero o daban información a través de comunicados, discursos en eventos, pero no veíamos que opinaran nada. De hecho, cuando Peña Nieto opinaba y hacía sus chistes que no eran chistosos, daba risa, pero por lo patético que era que hablara. Entonces, no, o sea, en todas las otras películas que ha producido Luis Estrada o las que ha dirigido, pues no está acostumbrado a que alguien le diga algo. O sea, las produce y ya no pasa nada, las dirige y ahí se queda callado y listo, ¿no? No pasa de ahí. Yo creo que esperaba que quizás aplicara algo igual con esta película. Ahora, el presidente, ¿no? Obviamente, pues opina. Recordemos que cuáles películas ha estado dirigiendo Luis Estrada. La Ley de Herodes, El Infierno, La Dictadura Perfecta. O sea, son películas que conocemos porque también tienen una crítica social con lo que se vivía en ese momento, el narcotráfico, la política. La Dictadura Perfecta fue en la administración de Peña Nieto, El Infierno fue en la de Calderón, La Ley de Herodes fue en la transición con Vicente Fox. O sea, estas fueron películas que justamente se dieron
con crítica social, y les repito, creo que el presidente, pues, pensaban que se iba a quedar callado como lo hizo Fox, como lo hizo Calderón o como lo hizo Peña Nieto en su momento. Pero el presidente opina sobre esto, opina sobre todo. Y si no les gusta la opinión del presidente, es porque saben el poder que tiene la opinión del presidente. Yo lo estoy viendo en sus comentarios. Hay mucha gente que ubica a Luis Estrada y que dicen no la van a ver, o sea, que no van a ver en ningún momento la película de Luis Estrada y que no han visto ninguna de las películas de Luis Estrada o que no han visto completa ninguna de las películas de Luis Estrada. Entonces, hay quienes hacen esa crítica, pero hay quienes también, a raíz de que el tema sale con el presidente o que han escuchado entrevistas de Luis Estrada, dicen que no la van a ver. Y de ahí el miedo de la película, porque ahora dicen que es un boicot, ¿no? Ahora empiezan diciendo que es un boicot y que por culpa de lo que dijo el presidente, pues entonces no quieren que es un boicot y que y que los van a censurar, etcétera. Entonces, pues vaya, sí, yo hay algo que a veces no entiendo, pero sí entiendo, a ver si logro explicarme. Me queda claro, y yo soy feliz de que exista una libertad de expresión, que estén estas películas, libros y que la gente tenga la oportunidad de ver y decidir si le gusta algo o no le gusta. Pero a veces lo que no entiendo es cuando tenemos personajes de piel tan sensible. Si Luis Estrada está viendo cómo está esta administración y quiso hacer una crítica social, sabía que el presidente iba a opinar de ella. Ahora, en todo el churro, porque es un churrote lo que les acabo de leer, Luis Estrada no está diciendo mentiras, pero tampoco está diciendo verdades completas. Y habla de que siempre hemos estado confrontados, pero que esta administración, lejos de llegar a unirnos, dividió más, y yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es con lo que yo no comulgo. Prácticamente leía a Luis Estrada y parece que estaba leyendo a Monreal, ¿no? La polarización siempre ha existido. ¿Por qué existe la polarización? Porque existe una desigualdad brutal. La desigualdad en dónde nació, en esta administración, no. La desigualdad tiene décadas en este país. Hay desigualdad y hay pobreza. ¿Y qué pasaba también? Los espacios estaban secuestrados. Entonces, tienes espacios secuestrados para unos cuantos, el micrófono no se lo dan a los otros empiezan a iniciar un proceso de supervivencia, porque sí, en la política, y eso no es de ahorita, tiene muchos años, como les repito, hay mucha gente que ahora ve las campañas políticas como el momento para hacer su domingo 7 y te piden para los 15 años de 10 hijas que no tienes y te piden para el muertito 20 veces y matas 40 veces a un familiar para que te den para sus gastos funerarios, o sea, y buscan que justamente sean las campañas políticas porque saben la cantidad de dinero que se mueve, la manera para financiar su estilo de vida. La gente se adaptó a los políticos corruptos que venían con dinero a comprarlos y dijeron, bueno, si esta es la única herramienta que tengo para salir de esto, lo hago. Ahora, hay quienes cuando llegue esta administración cambiaron, hay quienes nunca aplicaron eso y hay quienes hoy por primera vez dicen, me siento representado, identificado y que tengo una voz. Y empiezan a hacer eco de esa voz y a eso sumen las benditas redes sociales, porque esto es maravilloso. Antes no había redes sociales. ¿A dónde querían que fueran las personas a expresar sus inconformidades? ¿A una televisora? Querían que llegaran, tocaran la puerta de Televisa y que dijera una señora, es que acaban de meter al bote a mi hijo y fue injusto y la policía lo medio mató. O sea, la televisora le iba a abrir la puerta así, señora, pásele, claro que sí, aquí déjeme le escucho. ¿O creen que iba a ser tan fácil que llegara alguien y que tocara la puerta de Palacio Nacional o de Los Pinos y que dijera, vengo a buscar al presidente, le vengo a entregar un documento al presidente porque me acaba de ocurrir una injusticia? ¿Y cómo querían que la gente tuviera una interlocución con su gobierno federal? Ni oficialía de partes. No, nada. Hicieron un gobierno paralelo para atender a la gente. Y ese gobierno paralelo ni atendía a la gente. Ese es el punto. El gobierno, que se supone representa a la gente y atiende a la gente, hizo un gobierno paralelo para cumplir con esa función y ese gobierno paralelo nunca cumplió con esa función. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Ni voz, ni voto, ni nada. Ese fue el problema. Entonces,
Todos los que dicen que llegó el presidente a dividir y que no sé qué, ¿en dónde estuvieron viviendo durante tantos años? ¿Acaso en algún momento salieron a las calles a escuchar a la gente? Yo sí lo hice. Y yo escuchaba mentadas por doquier. Incluso a veces me tocaban mentadas por los partidos en los que yo estaba. Por supuesto que sí. Entonces, ¿dónde estuvieron? Porque la gente estaba enojada desde hace muchos años, nada más que no tenía dónde expresarlo. Y hoy están las redes sociales, entonces ya no necesitan ir a tocar puertas, lo hacen desde sus cuentas de redes sociales. Por eso les digo que no es que esté diciendo mentiras, pero no está diciendo verdades completas. Entonces, ¿qué esperaban que pasara? A todos los que salen y dicen, no, que la polarización y que la gente y que nos odiamos más. No. Nada más que antes no había dónde. Es más, si te atrevías a ir a algún lugar a gritar o a manifestarte o lo que sea, ¿qué hacían los gobiernos? Granaderos, golpes, desapariciones, ejecuciones extraoficiales. ¿Ustedes creen que el pueblo tenía ganas de salir a hablar después de las administraciones de Calderón? ¿De verdad creen que tenían ganas de salir y decir, voy a hablar y me voy a quejar? Después de los 43 de Ayotzinapa, ¿creen que la gente tenía ganas de manifestarse para hacer algo? Muchas personas empezaron a quedar calladas por miedo, por impotencia, por frustración, por no saber a dónde ir, porque así es como empezaron a hacer el sistema político. No había dónde ir. Si querías ir, estabas en peligro, o te ibas a poner en peligro, o ponías en peligro a tu familia. ¿A dónde van los medios de comunicación recibiendo dinero de ellos? O sea, sí me imagino a los medios de comunicación de, no, ¿sabes qué? Voy a ir a darle voz a esta persona que es víctima, pero es que recibes gobierno. No importa, no pasa nada, no me van a hacer nada. Ajá. Te quitaban la concesión, te sacaban del aire. Pruebas hay para tirar al cielo. Para tirar al cielo. Entonces, que hoy vengan y digan es que hoy son muy sensibles, es que en vez de unir, dividieron. ¿En dónde estuvieron todos estos años? Porque por primera vez, y ese es un efecto también natural, es un efecto social natural, por primera vez la gente tiene a dónde ir, la gente hace eco, la gente denuncia, la gente alza la voz, se manifiestan. Por primera vez cada quien está diciendo lo que realmente piensa y no se lo tiene que tragar. ¿Ok? Seamos también netas. Por primera vez la gente sale y dice lo que piensa, sin filtros. Lo pueden decir de sus redes sociales, lo dicen en la calle, por primera vez. Porque los que menos tienen, hoy se sienten respaldados por un gobierno y no le tienen miedo a los que más tienen. ¿Todavía hay quienes lo hacen? Sí, sobre todo cuando estamos hablando de contratos y cosas. Por supuesto. Entonces, pues ahí está. Así tal cual se lo suelto. Hoy todos tienen la oportunidad de decir lo que piensan, tienen esa libertad. Y conforme las cosas se vayan regulando, conforme vayamos viendo que el barco se va estabilizando para todos, que los que menos tienen ya tienen comida en sus casas y tienen una vida digna, y que los que más tienen también ya entendieron las reglas del juego y que tienen que pagar impuestos y que pueden seguir generando utilidades respetando las reglas, el momento en que todos se entiendan y se termine de estabilizar el barco, ese momento va a ser el que la gente va a dejar de inventarse la madre porque tú tienes más y yo tengo menos. Eso es lo que va a pasar. ¿Llegamos a ese punto? No, todavía no estamos lejos de ese punto. ¿Estamos en ese camino? Sí, sí estamos en ese camino. Mucho depende de nosotros, todo depende de nosotros, del pueblo, de los ciudadanos, de los mexicanos, depende de nosotros, no de los gobiernos, porque quienes decidimos quiénes van a estar ahí somos nosotros. Entonces, que Luis Estrada no entienda esa parte sobre la sociedad mexicana es brutalmente estresante, sobre todo porque es un director de películas que son de crítica social. Debería de entenderlo porque se supone que está cerca de la sociedad, pero parece que no. Y ahora no, y ahora le molesta que el presidente hable. ¿Qué esperaba de un presidente, de una persona que antes del presidente hablaba de todo? ¿Qué esperaba? ¿Que al presidente no le gustó? Pues no le gustó, ni modo. Ni modo. No le gustó. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a poner a llorar porque al presidente no le gustó la película? O Luis Estrada tiene miedo porque el presidente dijo que no le gustó y eventualmente la gente o no va a ir a ver la película porque el presidente ya dijo que no le gustó, o va a hacer críticas de su película antes siquiera de verla.
Son riesgos que se corren y hay que tener la piel muy dura, sobre todo cuando haces crítica social. Creo que eso es a lo que te expones, a tener una crítica. Si haces crítica social, te va a criticar la sociedad. Pero, en fin, así el cine, hoy por hoy.